poner a grabar por las dudas que alguno no se pueda conectar. Y cuéntenme, los escucho. Nada, yo por ahora voy bien. No sé, me falta estudiar igual la última parte. Ya estudié digamos, 2/3, ponele. Lo último, lo que tengo más flojo porque lo vi medio así nomás. Pero por Bien, ahora, bien. bien, perfecto. Yo Sí, estoy Uy, perdón. no, vayan de una, sí las escucho. Yo tengo una duda. La ADN polimerasa 3 sintetiza en dirección 5'3', pero lee en 3'5", porque Sí. siempre se me mezcla. Ah, bien. Las dos polimerasas, o sea, la ARN polimerasa y la ADN polimerasa, van en la misma dirección. Entonces, eso siempre te ayuda por ahí a acordártelo más fácil. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Acuérdense que ya sea cuando la cadena se abre para sacar una copia, bueno, voy a hacer así como un dibujo precario. Qué buen dibujo. ¿Cómo? Muy bueno el dibujo. Sí, bien precario, pero bueno. Toda enzima, ya sea la ADN polimerasa o la ARN polimerasa, si yo digo que voy en sentido 5'3 de síntesis, que es lo que estamos poniendo en rojo, quiere decir que la lectura, que significa la cadena que le está sirviendo de molde, va en dirección 3'5. Y por ende, la de abajo va a quedar en la misma dirección que la que se está sintetizando. Esto obviamente en la síntesis de una cadena de ARN por la ARN polimerasa. Recuerden que obviamente la ADN polimerasa, que me está copiando una molécula de ADN, bueno, entonces va a tener una cadena abajo también. O sea, no hay una molde y una codificante, sino que se usan las dos a la vez. ¿Se entiende? Ajá. Pero en ambas, la síntesis es 5'3' y la lectura es 3'5'. Las únicas excepciones van a ser, por ejemplo, la función que tenía la ADN polimerasa 3 en forma coduplicativa, porque como retrocede va para atrás, entonces si voy para atrás corrigiendo y bueno, la dirección es como que en vez de ir para allá sintetizando la ADN polimerasa, corrige para el otro sentido, entonces obviamente sería de 3 a 5, ¿sí? Pero salvo esa excepción, las otras, las direcciones de síntesis de la ADN polimerasa 3 en la replicación del ADN, de corrección de la 2 y la 4 y la 5. Y en el proceso de transcripción, la ARN polimerasa, todas van en sentido 5', 3' de síntesis y de lectura al revés. 3', 5'. ¿Se entiende? Sí, genial, dice. Bien, genial. Bueno, vi que dice que le cuesta entender qué es el 5' y 3'. Recuerden que 5' o 3' está haciendo una referencia a la forma de cada uno de los nucleótidos. O sea, cuando yo tengo un nucleótido, recuerden, así también de forma precaria el dibujito, que yo tengo un carbono, tenía alguien pendiente, un carbono acá, que es el carbono 5, que es el que se está uniendo al fosfato, y este es el carbono 3. Entonces, cada uno de los nucleótidos tiene una dirección 5', 3'. Un 5', que es el que enlaza al fosfato, ¿por qué el 5 está acá? Porque está acá ubicado. Fíjense que cuando yo veo los carbonos, acá hay uno de un oxígeno que cierra el anillito, pero este es el carbono 1, que es el que se une a la base nitrogenada, este es el 2, este es el 3, este es el 4, y el 5 es el que sobresale de acá. Decir 5' o 3' es nombrar el carbono del azúcar, ya sea de la ribosa en el ARN o de la desoxirribosa en el ADN, y si yo miro en cómo se forma un nucleótido, el 5' es el que une el fosfato. Ahora, si yo tendría otro nucleótido acá abajo, que se va a unir en una cadenita, y bueno, este fosfato se une a través del enlace fosfodiéster con el 3' del anterior. Por eso decimos que en un nucleótido el 5' es el que une a su propio fosfato y el 3' es el carbono que queda libre, pero que permite la unión fosfodiéster con el nucleótido que está por debajo.
Entonces, si yo vuelvo a ubicar toda una cadenita de nucleótidos, vuelve a pasar lo mismo, porque este nucleótido también tiene ahí un carbono 5' y acá otro 3. Entonces, por eso en esta cadena siempre acá va a quedar un extremo 5 y acá un 3, aunque cada uno de los nucleótidos tenga un carbono 5 y uno 3 en el cual hace el mismo enlace. Y si tengo una cadena que se emparda con ella, como en una cadena de ADN, y bueno, digo que es antiparalela porque va como para abajo. ¿Se entiende, Vicky? Sí, ahí entendí, gracias. Bien. Bueno, la Cami dice, me acuerdo que el año pasado vimos que las eucariotas hacen replicación y después la transcripción, pero en procariotas creo que era el mismo. No, no es replicación y transcripción. La diferencia está, esto estaba en el video también que les grabó la Dani, ¿eh? La diferencia no está entre la replicación y la transcripción, sino entre la transcripción y la traducción. En una célula, supongamos procariota, o sea, una bacteria, yo tengo el ADN y ese ADN está en el mismo ambiente, digamos, que es el citoplasma. Entonces, cuando hace el proceso de transcripción, supongamos que este es un ARN mensajero, hace la transcripción y después se sintetizan proteínas. Entonces, transcripción y traducción en el mismo espacio. En cambio, ¿qué le pasa a la célula eucariota? Y la célula eucariota vimos que tiene un núcleo separado. Entonces, si yo tengo acá el núcleo, acá adentro está el ADN. ¿Dónde se hace el proceso de transcripción? En el núcleo. En el núcleo. O sea que esto, el ADN, para que pase a ARN mensajero, o sea, la transcripción, se lleva en el núcleo. Después de eso, tengo un paso intermedio que no existe en los procariotas, que es la maduración del ARN. ¿Sí? Acuérdense que la maduración es pasar el ARN mensajero, pegarle el extremo, o sea, la cola poliana en el extremo 3', ponerle el capuchón o cap en el 5' y hacer el corte y empalme para darme un ARN maduro que es más chiquitito y que pasa al citoplasma. Y el proceso de traducción, en donde voy hacia proteínas, ocurre en el citoplasma. O sea que hay un desfasaje entre la transcripción y la traducción porque requiere de un paso previo de control, que es la maduración. Además, debo pasar del núcleo hacia el citoplasma. Transcripción en el núcleo, maduración para hacer la transición y traducción en el citoplasma. En cambio, en procariotas pasa todo en el mismo lugar. O sea que si se manda un moco, bueno, es más probable que pase todo en el mismo lugar, encima no hay corte y empalme de los exones, porque no existen en la procariota, entonces, bueno, hay más probabilidad de que se acumulen errores. ¿Se entiende, Cami? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Bueno, Cande dice, en el ribosoma el sitio E, ¿qué función cumple? ¿Alguno lo leyó? ¿Qué significa el sitio E? Parece que solo es Salida. ¿Cómo? Es de salida. Bueno, entonces, ¿a dónde lo voy a encontrar? En el ribosoma. Porque esto pueden tomarlo desde la subunidad menor o desde la subunidad mayor, ¿eh? Pero ¿cómo ubicaría los sitios? ¿Por Es dónde entra? EPA, ¿no es cierto? ¿Cómo? EPA. Bien, estaría, si veo de la dirección de la lectura, estarían ubicados de esta forma. ¿Qué significa esto? El extremo A, que es aminoacílico, es en donde entran los aminoácidos, porque yo acá tengo una ARN de transferencia que viene, obviamente, con su aminoácido unido, y es el lugar por donde entra. Ese es el aminoacílico. El peptidílico, que es el P, es en donde se genera el enlace peptídico, porque cuando tengo acá una ARN de transferencia y acá otro, voy a tener los dos aminoácidos, entonces es en donde se genera el enlace. Eso, por eso se llama peptídico. Y es de exit, de salida. Entonces por acá salen los ARN de transferencia que ya despegaron su aminoácido porque la cadena polipeptídica la están dejando acá. ¿Se entiende? Sí, Gise, gracias. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué otra duda, chicos?
Yo hasta el momento no tengo ninguna otra. ¿Podemos ver un poco lo de los fragmentos de Okazaki? Porque nunca los entendí bien. Siempre se me hacía un lío. Bueno, ¿para qué vamos a buscar? En el cuadernillo que se ve mejor la imagen de la replicación. Uy, se me cerró el cuadernillo. Bueno, ya lo encuentro. Bueno, primero, ¿cuál es la explicación de que exista un fragmento de Okazaki? O sea, ¿qué descubrió Okazaki al fin y al cabo? Que hay una cadena rezagada que es como que se arma distinto. Bien, perfecto. Encontró justamente que una cadena se ensambla distinta. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento del fragmento de Okazaki? Y que la ADN polimerasa 3 no puede sintetizar en ese sentido. Exactamente. Siempre voy en dirección 5', 3'. Entonces, si yo siempre voy en dirección 5', 3', esto creo que en el videíto se ve mejor porque les muestra toda la burbuja completa. Entonces me está mostrando de un lado y del otro y es como más fácil de visualizarlo, porque yo tengo que entender que en cada burbuja hay 2 horquillas. Pero a ver, tomando una horquilla, la cadena que es adelantada, que en esta imagen es la de abajo, va la ADN polimerasa en la misma dirección que la helicasa. Entonces hago todo de corrido. 5', 3', y esta hebra que se ve acá en rojo me está sintetizando todo este trayecto. ¿Qué está haciendo la ADN polimerasa que está en esta representación, en este dibujito, en la cadena de arriba? Va en una síntesis opuesta a la helicasa. Si la helicasa corta así, o sea, desde la imagen que estamos viendo de izquierda a derecha, no existe izquierda a derecha, sería en dirección, obviamente, del corte de los enlaces puente hidrógeno, pero si este corte va para allá y hay una polimerasa que va en sentido 5', 3', entonces en la de arriba la dirección 5', 3' es desde acá hasta acá. ¿Se entiende? Sí. Eso quiere decir que yo voy a sintetizar un pedacito. Supongamos la helicasa cortó este fragmento que yo estoy viendo acá. Bien, entonces la ADN polimerasa va a sintetizar desde acá hasta acá. Pero ahora termina de sintetizar en ese punto y se le acaba la horquilla porque la helicasa sigue cortando en la dirección opuesta. Entonces tiene que volverse y sintetizar el otro pedacito, ¿sí? El otro extremo que le queda del otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Que hace como un vaivén y va de a saltitos. O sea, ir de a saltitos significa dejarme algunos pedacitos sin poder sintetizarlos. Supongamos, a ver, de forma precaria, pero voy a hacerles una cadenita para que se vea. Supongamos que esta es la helicasa y estoy yendo en esa dirección, ¿sí? Pero acá la polimerasa 3 sintetiza en una dirección que va en dirección opuesta a esta helicasa. Entonces sintetiza en esta dirección, ¿sí? De esta forma. Bien, ¿qué pasa en el siguiente momento donde la helicasa sigue cortando de izquierda a derecha? Y la polimerasa que está parada acá pega un salto, se va al siguiente fragmento que va cortando la helicasa y sintetiza este pedacito y se detiene otra vez y salta al siguiente segmento y sintetiza otro pedacito. Entonces, como va de a saltitos, cada uno de estos espacios que me queda acá es que falta el enlace fosfodiéster. ¿A qué le llamo fragmento de Okazaki a cada uno de estos fragmentitos? Que son secuencias de nucleótidos que fue sintetizando la ADN polimerasa 3, en el sentido, como dijimos, 5', 3'. Y este lugar en donde aparece un hueco es el lugar en donde me falta el enlace fosfodiéster, que después, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a enlazar ese enlace fosfodiéster de los fragmentos de La Okazaki? ligasa. Ligasa. La ADN ligasa, ¿sí? Entonces, en realidad, después de hacer estos saltos y sintetizar estos pedacitos chiquititos, después otra enzima, lo único que hace es ligar a este fragmento con el otro y me va a quedar toda la cadena continua. ¿Se entiende? Sí, pero tengo una pregunta, una pregunta tonta. ¿Es la ADN polimerasa, o sea, es una sola para la cadena adelantada y la rezagada, o cada una tiene diferentes? No, hay un montón.
Hay claro. un montón de enzimas. Es más, no son esas solas. Vieron, no sé si en el video ustedes alcanzaron a ver que se los pinta de distintos colorcitos, que en cada una de las burbujas, supongamos, acá tenemos una burbuja, acá tenemos otra, bueno, y así sucesivamente, en cada burbuja, ¿cuántas polimerasas yo tengo? A ver si lo vieron esto en el video. Me está saliendo como el culo el dibujo, pero bueno. Para representarlo. ¿Cuántas polimerasas habría si acá hay una cadena? Acá hay otra que se está sintetizando, acá hay otra, acá hay otra. ¿Dos? No, 4. Ahí creo que 4. Claro, 4, porque acá hay una y acá hay otra. Una que va adelantada y retrasada de esta horquilla. Pero en esta horquilla hay otras 2 más. Y así, en cada una de las burbujas de replicación hay 4 ADN polimerasas 3 funcionando simultáneamente. En cada una de las burbujas, o sea que hay un montón de enzimas. Bien, gracias. De nada. Bueno, ahí Mica dice que tiene una duda en cuanto a la caja Tata. Bueno, ¿qué es primero la caja Tata? ¿Qué entendieron de esa caja Tata? ¿Qué es? O cagamos, no entendió nadie. Es un promotor. O sea, está en el inicio, digamos, de la horquilla, o sea, desde donde empieza a cortar la helicasa, no sé cómo ubicarlo. Una secuencia. Es una secuencia que me dice, o sea, a partir de la cual yo puedo ubicar ese origen de la transcripción. Perfecto, o sea que es la transcripción, no va a tener en cuenta el proceso de replicación. No hay caja Tata en el proceso de, de copia del ADN, porque yo no necesito un lugar que se diga, ay, estoy iniciando acá. No, porque en realidad siempre voy a tener justamente la copia de todo el ADN completo en un proceso de replicación. La caja Tata me sirve para señalizar el proceso de transcripción. Y lo que me está marcando en realidad es un inicio en el cual la ARN polimerasa se empieza a pegar, pero no es la secuencia en la que empieza a sintetizar, porque en realidad esa secuencia se llama promotor. Y el promotor está a una distancia de esa caja Tata. Esto en un cuadrito, creo que está en la página 75 del documento. Igual se los comparto para que lo tengan en cuenta y lo subrayen, porque este cuadrito es re importante en cuanto a las diferencias. Fíjense que el inicio de la transcripción, siempre el momento en el cual comienza la ARN polimerasa, se llama promotor. Sin embargo, el promotor está como a una distancia en las células eucariotas de esta caja Tata. ¿A cuánta distancia? A 30 pares de bases, como les dice. El promotor está a 30 pares de bases del inicio de la transcripción. Entonces, promotor se pega y va leyendo como transitando sin hacer nada la ARN polimerasa y comienza cuando detecta la caja Tata. Ahora, primero, existen secuencias que regulan la transcripción que, si bien cerca de la caja Tata en la célula eucariota hay algunas secuencias puntuales en las células eucariotas, en las células procariotas se llama distinto, que son esas secuencias de consenso que en un pie de página les aparece como la secuencia de Shiny y Algarmo, que están más o menos a una distancia de 10 a 35 pares de bases. ¿Cuáles son y qué nombres tienen? No lo tienen que saber, pero sí la distancia. Ahora, ¿cuántas cajas Tatas hay en un ADN? Un montón, chicos. Imagínense que hay una caja Tata adelante de cada uno de los genes que yo quiero transcribir. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo carajo hace la ARN polimerasa para pegarse en una caja Tata y no pegarse en una distinta? Esto está señalizado. Señalizaciones que no estamos viendo, pero que sí existen. Hay un montón de cajas Tata a lo largo de toda la secuencia del ADN que están bloqueadas por procesos químicos. Alguno de ellos, el más común, es la metilación. O sea, tiene, por ejemplo, un grupo metilo que las bloquea para que la ARN polimerasa no se pegue. Y determinado estímulo ambiental, puede ser una diferencia en temperatura, una diferencia en pH, una enzima que se activó, una hormona, lo que sea, esa señal hace
que se desmetile esa secuencia y esa caja tata quede liberada. Por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo claro. Vieron que cuando nosotros tenemos hambre, esa señal de hambre o de que empiezan a bajar obviamente algunos parámetros como de glucemia o algunos índices a nivel sanguíneo, llegan al hipotálamo, que es el centro regulador de ese instinto en el cerebro, y le manda al organismo a decir tengo hambre. Bueno, en el caso del estómago, por ejemplo, el estómago cuando nosotros tenemos hambre empieza a secretar las enzimas que son propias para el proceso de la digestión. Es más, las glándulas salivales empiezan a secretar saliva, el intestino empieza a secretar enzimas también. Entonces, esa secuencia que el hipotálamo manda una hormona a la circulación, esa hormona pasa a la sangre y a través de la sangre llega a cada uno de los tejidos y esa señal hace que se desbloqueen las cajas tatas de determinadas secuencias del ADN en el estómago, en el intestino, en las glándulas salivales, que son distintas porque cada una de ellas sintetiza componentes distintos y hace que, por ejemplo, en ese momento en la glándula salival se empieza a sintetizar, ¿sí?, amilasa. ¿Qué es la amilasa? Una enzima. ¿Qué es una enzima? Una proteína. O sea que viene de este proceso de síntesis proteica. Se desbloquea la caja tata, se pega la ARN polimerasa, empieza activamente el proceso de transcripción, traducción, secreta mucha amilasa y la manda a circulación. En el estómago, ¿qué hace? Y tiene otra señal, empezará a secretar, no sé, otras enzimas como la pepsina o como ácido clorhídrico. ¿Se entiende? O sea, hay señales externas y obviamente en un organismo pluricelular como nosotros también internas que viajan por sangre o viajan a través del sistema nervioso y que le dicen a los genes, mira, ahora te tenés que expresar. Ahora te descompactás y expresás o manifestás esta caja tata y todas las otras secuencias señales para que las polimerasas se peguen y empiecen el proceso de transcripción y traducción. ¿Cuándo? Todo el tiempo. En el evento de un ciclo celular de una célula, todo el tiempo se están sintetizando un montón de proteínas en forma simultánea, de acuerdo obviamente al estímulo ambiental. Termina el proceso de digestión, no necesito más saliva, y bueno, ¿qué hago? Mando a degradar toda esa amilasa que quedó dando vuelta. Ya no la tengo que usar, entonces mando un proceso de degradación de esas proteínas y yo hago, pero las degrado y después las voy a usar. Y bueno, después las sintetizo de nuevo. Pero es una forma de estimular y de bloquear o inhibir los procesos biológicos. Que esta transcripción y traducción sea algo sumamente activo. Se transcribe si lo necesito y si algo está fallado, vuelvo y lo degrado. Por eso el proceso de transcripción y de traducción no tiene control de errores. Porque si yo hago control de errores en el ADN, es porque si llego a sintetizar mal una cadena de ADN, imagínense, o sea, la célula me queda mutada. Y chau. Y todas las células de ahí van a estar mutadas. En cambio, me llego a mandar un moco, la ARN polimerasa se confunde, genera un transcripto primario que tiene un error, primero hace un montón de transcriptos. Bueno, uno de esos falló y me da proteínas anómalas. Y bueno, habrá un par de enzimas amilasa que no funcionen y todas las demás van a funcionar. Listo, es menos costoso para la célula sintetizar mucho, porque voy a usar mucho, que ponerme a detener en la corrección de cada uno de ellos. Por eso la ARN polimerasa no tiene cebador para el comienzo, tiene una pequeña señal y empieza a sintetizar, no controla errores, sintetiza y bueno, y si no me sirve, lo mando a degradar y chau, tema nuevo. O sea, problema nuevo en la célula. ¿Se entiende? Sí. Giselle, yo tengo una duda. Sí, Abby, decime. Cuando el ARN mensajero se le agrega el CAP y la poli-A y está saliendo del citoplasma, ¿qué pasa si no llevara CAP y poli-A? Generalmente se degrada antes de salir. O sea, hay enzimas en los poros nucleares, porque el ARN se sintetiza, como dijimos, dentro del núcleo y después tiene que salir al citoplasma. Entonces, hay enzimas en los poros nucleares cuando se está exportando desde el núcleo el ARN que controlan que se haya cortado y empalmado correctamente, que tenga el CAP y que tenga la cola poli-A. Si cualquiera de esas instancias falla, se manda a revisión hasta que se pueda hacer bien esa maduración del ARN. Si no se logra, se manda a degradar. Y chao. Y no se usa. Total, se están generando muchas copias en simultáneo. Pero tienen enzimas de prueba en los poros antes
de exportarse al citoplasma. Ah, bien, porque yo pensaba que, o sea, porque dice se hidrolizan y no sabía si era que nada más los cortaba o sea, la RNasa, que si nada más los cortaba o los degradaba. Esa era mi duda. Sí, los procesos de hidrólisis significa destrozar o romper una molécula a través del agregado de agua, que puede ser uno de los procesos de degradación o puede ser otro distinto. En la unidad 1, esto estaba marcado en los ácidos nucleicos, en las proteínas, en los glúcidos, les nombra este proceso de hidrólisis y les dice que un monómero pasa a ser un polímero deshidratando la molécula, o sea, yo uno un monómero y uno con otro y se unen perdiendo una molécula de agua. Y si vuelvo a incorporarlo, significa hidrolizarlo, vuelvo a romperlo en sus dos monómeros constitutivos. Entonces, si bien no es el único proceso de hidrólisis que hay, en realidad en todas la ruptura, o sea, de una molécula y en la vuelta, digamos, ensamblado, hidrólisis quiere decir eso, ruptura a través de una, o sea, con la participación o el desprendimiento de una molécula de agua. Cuando me dicen hidrólisis, generalmente tiene que ver eso, con que lo estoy degradando. ¿No me sirve? Bueno, lo degrado. Ahora, la señal, obviamente, la tienen determinadas enzimas, que no me estaba nombrando el libro de Curtis, pero que supervisan y que me dicen, a ver, este ARN maduro tiene el CAP correctamente, tiene la cola polía correctamente, está bien empalmado los exones, entonces, bien, si pasa eso, lo mando al citoplasma y no lo rompo antes, no lo hidrolizo antes. Ahora, una vez que termina su proceso dentro del citoplasma, todo ARN que quedó en el citoplasma y participó de un proceso de síntesis proteica que yo no lo necesito más, lo tengo que hidrolizar o romper. ¿Quién media la ruptura de una molécula de ácidos nucleicos? Y las ribonucleasas son enzimas que rompen el ARN, ¿sí? Entonces, ¿dónde están esas enzimas? Y están normalmente en el citoplasma. Y lo que hacen esas enzimas es no ser susceptibles a un ARN mensajero que tiene el CAP y que tiene la cola polía. Entonces a mí cuando ya no me sirve más, ¿qué es lo primero que tengo que atacar? Y tengo que romper la cola polía y romper el CAP, porque si ya no tengo esas señales de protección para que las nucleasas no rompan ese ARN, no tengo esos extremos de protección, entonces listo, las nucleasas atacan obviamente a ese ARN y lo degradan. Y si vuelvo a necesitar otra vez sintetizar otro, bueno, mando la señal al núcleo y otra vez empieza la transcripción y la traducción. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, de nada. Saben que había como un proceso de control de todo esto que ayudaba a entender como mucho más el proceso, digamos, de degradación final del ARN, que es toda la última parte del capítulo de Curtis. O sea, si ustedes se van a Curtis y ven esta unidad, van a ver que después de todo esto, viene todo un segmento en donde me dice cómo se degrada un ARN mensajero, cómo se degrada la proteína anómala, no solo acá que les nombra, bueno, el proteasoma y nada más, sino todos los pasos para después volver al equilibrio. Todo esto que es regulación del proceso de transcripción, de traducción, la Facu no lo toma, o sea, lo ha sacado ya hace 4 años, 3 o 4 años, por eso ni siquiera se los hemos dejado como anexo, pero sepan que existen procesos de control para después volver al equilibrio, nada más que la Facu consideró que no era un contenido primordial, entonces no lo voy a evaluar, pero sí existen obviamente. Cómo se degrada el CAP, cómo se degrada la cola poliá, cómo después rompo los segmentos para volver a restituir el equilibrio y si necesito nuevamente una proteína y bueno, vuelvo a estimular el proceso de transcripción. Bueno, ahí la Cami dice si las chaperonas y chaperoninas, ¿dónde las voy a encontrar? Bien, ¿dónde están chaperonas y chaperoninas de acuerdo a la función que me está diciendo plegamiento de proteínas? Pensemos, ¿dónde estaban en realidad las proteínas? Y en el proceso de traducción, supongo yo. Entonces, ¿en qué parte de la célula? En el Y citoplasma. en el ribosoma. Bien. En el ribosoma se termina de generar la cadena polipeptídica, pero esa cadena, ¿se acuerdan que en la unidad 1 vimos las 4 estructuras de las proteínas? Estructura primaria, que es la cadena polipeptídica, y después venía, o sea,
como digamos instancia secundaria, terciaria y cuaternaria, convertir esa cadena polipeptídica en su estructura secundaria, que sería la hélice alfa o la lámina beta. Después la estructura terciaria hacer otro plegamiento para formar una pelotita, o sea, la proteína globular o fibrilar, y después unir una con otra. Bueno, el proceso de síntesis proteica finaliza con el proceso de traducción en el acoplamiento de las dos subunidades y forma solo la estructura primaria de la proteína. Pero esa estructura primaria no me sirve para cumplir la función de la proteína. Como esa cadena polipeptídica está dentro del citoplasma, en el citoplasma actúan las chaperonas y chaperoninas. Primero las chaperonas la estabilizan para no degradarla. Si tiene algo anómalo la cadena polipeptídica, la ataca, su ubiquitiniza y viene el protosoma y la degrada. Si está todo bien, todo joya, la chaperona le pone sellitos para decir, listo, estás lista para plegarte. Y las chaperoninas empiezan a darle la vuelta. ¿Qué hacen las chaperoninas? Hacen que esa cadena polipeptídica, que es la estructura primaria, se transforme en una hélice alfa o en una lámina beta o en una estructura terciaria. Todo esto ocurre en el citoplasma de la célula, ya fuera del ribosoma, porque el ribosoma llegó hasta la síntesis de la cadenita de polipéptidos. Todo lo demás lo hacen las chaperoninas y llegan a que esa proteína, que era nada más la cadena de polipéptidos, llegue a tener su estructura secundaria o si lo necesita, terciaria, cuaternaria, lo que fuera. ¿Se entiende? Dice, ¿y el aparato de Golgi no pliega también o no? ¿Cómo? ¿El aparato de Golgi pliega también a las proteínas o no? El aparato de Golgi lo que hace es empalmar a una proteína o asociarla con un lípido o con un glúcido, sobre todo el proceso de glucosilación. El Curtis no les nombra el proceso de agregado de lípidos, pero en realidad también hay enzimas en Golgi, pero sí tengan en cuenta la glucosilación para transformarla en una glucoproteína o en un glucolípido. O sea, como en una variación de esa proteína que es solo una molécula. Participan otras proteínas que no son nada más las chaperoninas y otras enzimas que están agregadas a otras organelas, pero Curtis no se las nombra. Curtis les nombra al aparato de Golgi como dentro del proceso de glucosilación, que puede ayudar como a plegar a esa proteína, pero en realidad agregándole glúcidos para transformarla en una glucoproteína, y si no, el plegamiento para llegar a esa estructura terciaria o cuaternaria, solo esas proteínas como las chaperoninas que están en el citoplasma de la célula. O sea, dice que si yo tengo, por ejemplo, la hemoglobina, me la va a dar como una estructura lineal y después me la va a terminar de plegar, así. Claro, la hemoglobina llega hasta una estructura cuaternaria. Entonces, imagínate que yo sintetizo la cadenita del polipéptido que me da una sola globina. O sea, la hemoglobina tiene 4 subunidades. Una sola se sintetiza a través de la cadena polipeptídica. Entonces ahí todas las proteínas, como las chaperoninas, primero hacen el pliegue para transformarlo en la estructura secundaria. Después lo vuelven a plegar en la estructura terciaria y me dan la proteína globular, que es la globina. Después en esa proteína globular hay otra enzima que le agrega el hierro. Y después otra enzima que en realidad me acopla cada una de estas subunidades porque la hemoglobina es como la repetición de este bloque en 4. ¿Sí? Curtis les nombra nada más el nombre de las chaperoninas, pero imagínate que en una proteína compleja como la hemoglobina hay un montón de enzimas que participan para ir haciendo el ensamblado de apartecitas. Primero llegar hasta la estructura terciaria de la proteína y también ensamblarle, en este caso, un ion metálico como es el hierro. Con la clorofila, por ejemplo, pasa lo mismo. ¿Sí? Tengo que agregarle magnesio, pero ir elaborando por parte. Este proceso de traducción llega solo hasta la cadenita de polipéptidos. Todos los plegamientos para llegar a una proteína compleja se hacen en el citoplasma. Dice, y en ese caso de la hemoglobina, el glóbulo rojo no tiene núcleo, es una célula nucleada. ¿Dónde se sintetiza? ¿Era en el eritroblasto? Exactamente, en el eritroblasto. O sea, la célula originaria del eritrocito es el que se encarga de producir todas las proteínas que necesita, como por ejemplo la hemoglobina, más un glóbulo rojo que es una bolsa de hemoglobinas prácticamente. Es más, cuando yo digo que mando un glóbulo rojo inmaduro a circulación, que ese glóbulo rojo inmaduro se llama reticulocito, el reticulocito que tiene poca, o sea, que va a la circulación pero tiene poca hemoglobina dentro, es porque no se llegó a hacer desde el eritroblasto, que es la célula que le da origen en la médula, no se llegó a sintetizar la cantidad de hemoglobina suficiente. Sin embargo, tanto un reticulocito como el eritrocito, cuando ya sale a la circulación, va con lo que tiene y no lo puede cambiar. Porque obviamente ya no puede sintetizar más nada porque no tiene núcleo. Así que pero sí. el eritroblasto sí tiene núcleo. Sí, sí.
Todas las células... Estaba tratando de pensar cómo sale de una célula a la sangre la hemoglobina y es del eritroblasto, claro. Claro, ¿no? Ya sale, o sea, el eritroblasto ya sintetiza toda esta hemoglobina que tiene adentro el glóbulo rojo y lo que hace en el proceso de salir de la médula ósea hacia la circulación es perder el núcleo, pero todo lo demás ya está preformado desde el eritroblasto. Y listo, ya cuando salió a la circulación no le queda más opción que vivir el tiempo que le duran los componentes adentro, que un glóbulo rojo tiene un promedio de vida, más o menos. Bueno, depende de la bibliografía, las redondean en 120 días, pero esa cantidad de días es hasta que se me agota toda la reserva que tengo, pero ya no puedo sintetizar absolutamente nada. Claro, Cami, por eso justamente viven tan poco. Ojo, igual, cuando digo tan poco es como relativo, porque sí, es verdad, duran 120 días, pero si yo veo la vida media, y esto tiene que ver mucho con la unidad que empezamos ahora, que la empezamos el jueves, que es ciclo celular. El ciclo celular de una célula depende mucho de su función. Hay células que duran mucho menos que un eritrocito. Por ejemplo, un glóbulo blanco es una célula que tiene núcleo, pero por ahí que yo tengo la señal para que salga en un proceso de inflamación, se manda a la circulación y cumpla con su función. Y quizás en circulación dura 2 o 3 horas. O sea, en vez de durar 120 días, dura 2 o 3 horas y chau, y se manda a matar. Entonces, depende para qué, poco mucho, pero sí tiene una vida media que tiene que ver con que no tengo, o sea, un núcleo para seguir sintetizando lo que necesito. Sí, Cami, decime. Cami Marinero, que dice una pregunta, pero no sé cuál. Ah, bien. La ubicación del centrómero tiene que ver con algo en... Sí, la ubicación de los centrómeros está codificado también genéticamente. Quiere decir que no es que se ubica el centrómero en donde se le canta, sino que me determina la forma de un cromosoma. ¿Qué formas podían tener los cromosomas? Esto estaba en el último video. Metacéntrico, Bien. subcéntrico, Acrocéntrico, ¿no? telocéntrico. Perfecto. O sea que si yo tengo un cromosoma, por ejemplo, que es metacéntrico, quiere decir que genéticamente está codificado para que esta secuencia que está en el medio se enlace entre sí, y acá obviamente va a haber un segmento no codificante, en el que, por ejemplo, no sé, es telocéntrico, imagínense que está la secuencia para que sea no codificante en el extremo. Entonces, la ubicación del centrómero también está codificada genéticamente. Recuerden que el centrómero, al igual que los telómeros, que sería como la estructura que estaba, recuerden, en la punta del cromosoma, son secuencias no codificantes. Significa que no codifican una proteína. Están nada más específicamente, por ejemplo, un centrómero para marcarme la unión entre cuando la molécula de ADN se compacta y me forma una cromatida y se replica en un cromosoma, tengo únicamente esa secuencia para unir. Entonces, si se rompe, se estropea en el proceso de división del cromosoma, no me afecta la síntesis de una proteína determinada, que es lo mismo que pasa con el telómero, ¿sí? Secuencias no codificantes. Estos son ejemplos, pero recuerden que más del 65% de una molécula de ADN es secuencia no codificante. O sea que es más de lo que no codifica que lo de que sí codifica. ¿Se entiende, Cami? Dice una pregunta. Sí, Abril, decime. Gracias. Esos telómeros se encuentran... Ay, pero te escucho re bajito, Abril. Sí, ahí hablo más fuerte. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí. Los telómeros se encuentran solamente en los extremos. Exacto. Porque en una parte de la punta dice que se repiten 2500 veces y eso no lo entendí. O sea. ¿Que se ubican qué? Perdón, no te escuché la última parte. En los extremos. Ajá. El cromosoma. Sí, están solo en los extremos, pero no te escuché la parte que decía en el cuadernillo, ¿qué? Que el cuadernillo dice que se repiten 2500 veces y eso no lo entendí. O sea. Ah, no, de la secuencia o la molécula de ADN, o sea, cada uno de esto que están viendo acá, que es una cromática cuando está condensado, en realidad si yo lo estiro es una molécula de ADN, ¿sí? O sea, suponete que esta es una molécula de ADN, o sea, esto descompactado.
Los extremos siempre, de un extremo y del otro, son telómeros. Lo que te dice es que este telómero es una secuencia. ¿Cómo era la secuencia del telómero? ¿Se acuerdan? Tinina, tinina, adenina, guanina, guanina, guanina. Perfecto. Esto se repite así. Por ejemplo, ahí te lo repetí 2 veces. Bueno, esto se repite 2500 veces. Eso significa que se repite, pero siempre en el extremo. En este extremo hay 2500 veces esta secuencia y en esta otras 2500 más. Pero siempre están repetidas una al lado de la otra en los extremos. Siempre el telómero es extremo, por eso recuerden que siempre es el extremo de un cromosoma lineal, por ende en la célula eucariota. No hay telómeros en una célula procariota, porque si yo tengo un ADN así circular, y bueno, no tengo extremos, entonces no puedo tener un telómero. ¿Sí? En la bacteria no existe el telómero y solo es propiedad de las eucariotas. Bien, Gise, gracias. Entendí. No, de nada. Gise, tengo una duda tonta en realidad. Viste que, bueno, recién estabas hablando Bueno, viste que recién estabas hablando de las chaperonas y las chaperoninas. Sí. Que, o sea, se termina, digamos, de ensamblar la proteína en el citoplasma. Pero en los ribosomas que están en el retículo endoplasmático rugoso, ¿a dónde se termina, digamos, de hacer la proteína? Es que también, fíjate que los ribosomas están adheridos en el retículo endoplasmático rugoso, pero largan o expulsan las cadenitas polipeptídicas y alrededor de ese retículo se pegan estas enzimas que también forman parte del citoplasma. Entonces las ayudan a plegarse como adheridas o cerquita del retículo, pero igual siguen estando en el citoplasma, porque en realidad si vos ves un retículo endoplasmático, lo que vos ves es la cadena polipeptídica que se sintetiza desde ahí, pero en realidad, si vos te fijás, lo otro que rodea al retículo es justamente el citoplasma. O sea, suponete que este es el retículo, claro. Y acá tengo los ribosomas adheridos. Están expulsando así las cadenitas de polipéptido. Bueno, acá se van pegando todas las enzimas, las chaperoninas, y le ayudan a irse plegando para que después el retículo lo termine de empaquetar, o sea, y el Golgi lo termine de empaquetar. Se la adhieren alrededor, digamos, pero las cadenitas polipeptídicas como que se van soltando desde esos ribosomas hacia el citoplasma. Entonces, al fin y al cabo es lo mismo, nada más que quedan pegaditas, la cadenita queda pegadita al retículo. Claro, como era de exportación, pensé que quizás se terminaba de sintetizar en el lugar donde hacía el efecto. Entonces ya me confundí eso. No, está bien igual, porque se hace en ese mismo lugar, o sea, como que rodea el retículo. Recuerden que el retículo es una red de sacos, pero no está cerrado. O sea, es como un plegamiento de un montón de membranas. Entonces, todos los ribosomas que están así como adheridos al retículo, todo lo que rodea a este retículo endoplasmático rugoso, o sea, todo este espacio que estamos viendo acá, por ejemplo, en blanco, es citoplasma. Entonces, eso quiere decir que el plegamiento me permite que desde la membrana en donde está adherida el ribosoma se vaya secretando la cadena polipeptídica, pero todo el plegamiento y todo son enzimas que rodean y que están disueltas también en el citoplasma, pero no se desprenden para que después el retículo tenga la señal de meterlo en una vesícula dentro del Golgi. Genial, gracias. No, de nada. Creo que tienen una imagen de eso también que está bueno, cómo se distribuyen en el apunte, en la página 20. No sé si lo vieron, que les dicen qué hacen los ribosomas libres o qué hacen los que están adheridos y hacia dónde va cada una de esas proteínas. Eso también es re importante. Ahora se los muestro. Es una imagen que me determina y que me repasa lo que ya vimos en célula en realidad. Porque nosotros en célula hicimos esta determinación de decir a dónde, de acuerdo a la señalización de cada una de las proteínas. Lo que hace esta imagen es especificarles un poquito más. Es decir, a ver, una proteína que yo encuentro, por ejemplo, dentro de un lisosoma, ¿de dónde salió? O sea, ¿dónde está la señalización? Una que está, por ejemplo, dentro de un cloroplasto, ¿de dónde salió? ¿Sí? Entonces, siempre recuerden que el ribosoma libre libera la cadena polipeptídica, lógicamente, en el medio, digamos, que es el citoplasma, y en el retículo siempre queda como pegadito o adherido. Pero se van también pegando moléculas señalizadoras para que algunas no se suelten
desde el retículo y vayan a empaquetarse en el Golgi para integrarse, ya sea al lisosoma que formaba parte del sistema endomembrana, a la pared o la membrana o hacia afuera, y todo lo demás que se hacía directamente desde el ribosoma libre. Pero cualquiera de los dos, el ribosoma libre o el retículo o el del retículo rugoso, hace lo mismo. O sea, todo el proceso de transcripción y traducción que vimos es igual en uno y otro. La única diferencia es que en el retículo rugoso está pegadito nada más al retículo. Claro, genial. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Se quedaron todos. En el chat hay preguntas. Ah, bien, perdón, es que estaba cerrando la otra ventana y no lo vi. No entiendo muy bien lo de la acetilación del nucleosoma y para qué sirve. Bueno, a ver, primero veamos qué es un nucleosoma. ¿Qué es el nucleosoma? Las 5 histonas que permiten que se rodee, digamos, el ADN. Bueno, es... ¿No eran como las perlitas del collar de perlas que se armaba? Exactamente, es el nivel de empaquetamiento más básico que tiene el ADN, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, a ver, el proceso explico primero esto si vemos el nucleosoma, pero porque en realidad la acetilación es nada más uno de los distintos procesos que hacemos como la metilación, o sea, acetilar significa agregar un grupo acetilo. El que no haya visto todavía un grupo acetilo no se preocupe que lo van a ver en química, o sea, es ponerle una señal para reducir la carga de las proteínas y poder estabilizar el nucleosoma. ¿Qué era ese nucleosoma? Estaba buscando el dibujito en la punta de clase, creo que se ve mejor. Ese nucleosoma es el nivel de empaquetamiento más básico que yo voy a tener en la molécula de ADN. Pero en realidad lo que yo tengo que hacer, así como estabilizo la molécula de ADN, que es lo que estuvimos viendo hasta ayer, yo digo, bueno, ¿cómo estabilizo las cargas? Y tengo un rechazo del apilamiento hidrófobo de las uniones de las bases nitrogenadas, el acoplamiento de los puentes de hidrógeno entre las bases, bueno, un montón de estructuras, o sea, de uniones químicas que me estabilizan la molécula de ADN. La acetilación es lo que permite reducir la carga negativa del ADN en los grupos fosfatos y de las proteínas entre sí, o sea, las cargas positivas para que se repelen y se puedan unir en este paquetito y el ADN le vaya, o sea, le dé la vuelta. Para que la atracción electroestática entre este grupo de proteínas, este octámero, que significa 8 histonas en el medio, se le acople la cadena de ADN y aparezca como una pelotita, la acetilación cumple la función de estabilizarlo eléctricamente, ¿sí? Particularmente en este caso, reduce la carga positiva de las histonas para estabilizar el ADN que se está uniendo. ¿Se entiende, Agus? Sí, ahí lo entendí, gracias. Bien, perfecto. Recuerden igual que la definición de un nucleosoma es un octámero de histonas con 2 vueltitas de ADN en 140 pares de bases, como les dice ahí, pero muchos me han preguntado, y la verdad es que no lo define así porque está por fuera, pero si yo cuento este nucleosoma y la tapita de la H1, de la histona 1, en realidad no serían 8, serían 9. Porque fíjense que yo tengo adentro en el centro las histonas H2A, H2B, H3 y H4, que son siempre 8, y que dan 2 vueltas el ADN, pero en realidad siempre necesita un bloque, una tapita para firmar las 2 vueltas de ese resortito, una H1. O sea que debería decirse 9, pero la definición del nucleosoma son 140 pares de bases dando vuelta en un octámero de histonas, literal, en todas las bibliografías, Curtis incluido, ¿sí? Pero sepan, por si a alguno se le ocurrió la misma pregunta, no cuentan esta H1 como parte del nucleosoma porque no está dentro, solo sirve para fijarlo. Dice una duda, ¿la acetilación también sirve para descondensar el nucleosoma para que se pueda replicar? Exactamente. Sí, porque yo acetilo o agrego esos grupos acetilos para fijar o estabilizar el nucleosoma, pero cuando yo necesito soltar o descompactar al ADN, voy a hacer lo contrario. Voy a desacetilar, o sea, sacar
ese proceso o hacer lo inverso a la acetilación para que justamente no haya una estabilización, haya un rechazo y la molécula se distienda para yo poder copiar. Así que sí, es el mismo proceso al revés. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? No, hasta el momento no, Gis. Bueno, ¿les sirvió clase de repaso o no? Sí, mucho. Muchísimo. Bueno, fíjense que nosotros, bueno, los que ya están con nosotros del año pasado saben que el contenido es como muy, muy extenso y la verdad es que vamos así como podemos para llegar con todo. Sin embargo, como este año está quedando muchos recursos audiovisuales, no solo de las clases, sino que hay otros videos que se van produciendo en paralelo, si uno va más o menos en orden, viendo o leyendo día a día todo lo que se va viendo, la idea es que nos quede un espacio más grande para consultas de la unidad como nos quedó ahora una clase completa, porque la verdad es que hay veces que vamos a llegar, otras veces no, pero todos los videos que ustedes, por ahí cuando les decimos, bueno, véanse este video o adelanten la lectura de esto, si uno tiene esa parte previa, podemos aprovechar mucho más para por lo menos que nos quede un cierre y un debate antes del TP evaluatorio. La idea es reajustar la planificación en base a esto y en realidad también fue algo que encontramos por ahí en las